¿Cuántas veces has sentido desánimo? De un pastor, de un hermano, de tu familia, de tu esposo, de tu esposa. Yo creo que los que estamos casados muchas veces nos desanimamos por cualquier cosa. Incluso tal vez hemos llegado a pensar, ay, mejor ni me hubiera casado, mejor ni me hubiera hecho esto. ¿Sí les ha pasado o no? ¿No? De vez en diario, dice. Entonces, hermanos, quiero que entendamos esto. Y quiero que me acompañes a Santiago 1, del 2 al 4. Santiago 1, del 2 al 4. ¿Ya lo tenemos? Si alguien le puede dar lectura, Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gracias. Hasta ahí. Paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia cuando hay un desánimo? ¿Cómo empieza nuestra cabeza cuando hay un desánimo? Empieza a hilar cosas. Nuestra mente, no, es que qué tal si el pastor está pensando esto, qué tal si el pastor comiéndose unas hamburguesas y ni siquiera está pensando en ti. Es mentira eso. Hermanos, muchas veces nuestra cabecita nos engaña. Ahora, esta mañana quiero que veamos cómo es que, aun siendo cristianos o hijos de Dios, podemos tener desánimo. Y es uno de los temas que más hay en todas las congregaciones, el desánimo. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen una idea errónea de que ser cristiano no puedes tener desánimo, que ser cristiano no puedes estar triste. Nuestras emociones a veces nos ganan. Y todo ser humano tiene emociones. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora, piensan que por ser cristianos no vamos a padecer desánimo o situaciones de las cuales nos llevan a desanimarnos. Incluso como pastores piensan que somos unos superhombres. ¿En qué sentido? En que nada nos duele, en que no podemos pecar, en que no podemos hacer algo. No estoy justificando a nadie, ni a mí, ni a nada. Pero quiero que entendamos esto. Mucha gente tiene esa idea errónea de que como cristianos no podemos desanimarnos, no podemos tener problemas. Y empiezan a juzgarnos. ¿Y eso qué es cristiano? Y ve cómo está desanimado. ¿Y eso qué es esto? Y empiezan muchas murmuraciones. Entonces, hermanos, todos como hijos de Dios podemos sufrir desánimo o situaciones que nos muevan el tapete, como dicen. Pero antes de ser hijos de Dios, somos seres humanos. Tenemos debilidades, tenemos emociones, todos como hijos de Dios. Ahora, quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas de cristiano? Levanta tu mano, los que tienen 5 años de cristiano. O menos, de 5 años o menos. Levanten su mano. 5 años o menos. Más, no. De 5 años para arriba, 5 a 15. Y de 15 para arriba, más. Qué bueno. Habemos de todos. Yo creo que muchas veces tenemos en ese tiempo que has vivido de cristiano, te has desanimado por un pastor, por un hermano,
por algún conflicto familiar o situaciones. Ahora, ¿cuántas veces no has tenido desánimo en tu vida cristiana? Mentiría uno si dijera ninguna vez. Yo creo que muchas veces lo hemos tenido o vivido, por algún motivo, por algún hermano, pastor, por algún familiar. Pero déjame decirte que el desánimo es una de las armas más poderosas y efectivas de Satanás. Recuerden lo que dice la palabra de Dios: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Consejo de Satanás. Y si no tenemos comunión con Dios, por ahí viene la murmuración. ¿Ya viste que el hermano anda haciendo esto? ¿Ya viste que esto? Satanás. Y es una de las armas que ocupa mucho para desanimar a los cristianos o a los hijos de Dios. Él sabe que sí puede destruir nuestro ánimo, nuestras amistades o familia, más con las personas que son muy fácil de atrapar. ¿En qué sentido? De que estén pasando algún problema, llámese económico, familiar o de matrimonio o de trabajo o cualquier otro problema. Ahí es donde más Satanás se aprovecha para cualquier situación. De que la hermana tiene problemas con su esposo, pues ahí va el hermanito sin pedirle permiso al pastor: yo te consuelo, hermana. No, hermano, no está permitido eso. Siempre que va a haber consejería o algo, es el pastor y su esposa o algún acompañante. Solo, no, porque se presta muchas cosas. ¿Sale? Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre este tema, porque es fácil que nos desanimemos cuando buscamos recompensa o afirmación de aquellos que nos rodean. Si nuestro servicio u obediencia se basa en la gratificación inmediata o humana, quizás nos estemos preparando para el desánimo. Si nosotros confiamos tanto en una persona, nos va a desanimar cuando nos llegue a fallar. Y yo creo que todos pasamos por ese sentido, más como adolescentes, como jóvenes. Tengo un mejor amigo, tengo una mejor amiga, pero me falla. No existen los amigos, no hay amistades, todos son falsos, y pasa mucho más en las señoritas. ¿Sí o no? ¿No? Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Jesús no siempre tomó el camino fácil, y además advirtió a todos sus seguidores, y entre ellos nosotros, que consideraran eso antes de iniciar. ¿Qué es lo primero que vamos a encontrar en el camino cuando iniciamos desánimo por parte de nuestra propia familia? Es lo primero que encontramos: desánimo. ¿Para qué te congregas? ¿Para qué mantienes al pastor con tus diezmos? ¿Para qué haces esto? Y empiezan a decirte: yo no hago esto porque no soy hipócrita, yo no hago esto porque no soy esto y esto y esto. Y te empiezan a decir. Vamos a Lucas 14, del 25 al 33. Y quiero que entendamos un texto, uno de los más confundidos que hacen ver los pastores en las congregaciones. Pero hoy vamos a ver este texto, Lucas 14, del 25 al 33. Si alguien le puede dar lectura, Lucas del 14, del 25 al 33.
Gracias. ¿Qué es lo que dice al principio? Si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Muchos pastores se agarran de este texto para decir que votes a tu familia, que lo malinterpretan en todos los sentidos. Pero en sí este versículo no quiere decir que odies a tu mamá, que odies a tu papá, que odies a tu familia. Primero debemos tomar este versículo en el contexto del capítulo. Jesús está enseñando a sus discípulos y como buen maestro hace pensar a sus estudiantes o discípulos. En este caso comienza con una declaración de verdad que es difícil de entender, lo que acabamos de leer. Luego la aclara con una metáfora. La declaración de verdad es Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Parece que si no odiamos a nuestra familia, no podemos ser discípulos de Jesús. ¿Sí estamos entendiendo? Después de la declaración que hizo Jesús, cuando dijo, lo que está diciendo Jesús se entiende como odiar, como despreciar a nuestro padre, a nuestra madre. Jesús relata una metáfora sobre el hombre que construye una casa sin contar primero el costo. Eso está en Lucas 14:28 al 30, lo acaba de leer Aileen. El hombre descubre que no puede llevar a cabo lo que se propuso hacer. Deja la casa sin terminar porque no puede pagar lo que se requiere. Ahora, la ilustración de Jesús ayuda a explicar su difícil declaración de odiar a nuestra madre, padre, o es decir, debemos calcular el costo de ser un discípulo de Cristo. Hay un costo, y este es el punto que les acabo de decir. El punto es, no es que debemos ser insensibles con nuestras familias, solo que debemos amar más a Dios. A esto se refiere, no abandonarlos, despreciarlos, odiarlos o mandarlos a volar. No hacer caso de que la familia nos desanime o nos haga comentarios porque son de otra religión o de otro pensar. Muchas veces viene ese tipo de desánimo porque nos dicen esto: ¿para qué mantienes al pastor? Si Dios no necesita dinero, ¿para qué diezmas? Si Dios no necesita ofrendas. Hermanos, sabemos que hay gastos aquí en la congregación, la luz, tenemos que pagar las cosas de los niños, lo que acaban de escuchar hace un rato, y situaciones así. Entonces, hermanos, eso es lo que quiere decir Jesús. No quiere decir que desprecies a tu familia, sino que tienes que poner en primer lugar a Dios, segundo lugar a tu familia, y en tercer lugar, si tienes un ministerio, tu ministerio. ¿Sí estamos entendiendo? No es Dios, tu ministerio y después tu familia. No. Dios, mi familia y después el ministerio. ¿Sí estamos entendiendo? Es lo que quiere decir. Ahora, vamos a Santiago 1 del 2 al 4. Dice Santiago 1 del 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Con Dios no nos falta nada. La palabra griega que se traduce tened también significa considerar. O sea, considera por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas. ¿Sí estamos entendiendo? Considera o evalúa. Ahora, podemos ver que la reacción humana natural a las pruebas
no es regocijarse. Cualquiera que tú le dijeras, si vas a un hospital y tiene una persona que está grave y tú le dices, regocíjate en Dios, aunque tu familiar esté enfermo, te va a mandar a volar. No te va a decir, ay sí, gracias Señor porque mi familiar está enfermo. Si vas a un hospital y le dices eso, te va a mandar a volar. Si no conoce de Cristo. Pero si conoce de Cristo, te va a decir, gracias hermano. Voy a orar a Dios y voy a dar gracias a Dios por lo que está pasando. Por sumo gozo. Considero el gozo. La gente inconversa o que no conoce de Dios dirá, ¿cómo voy a gozarme en medio de una desgracia o de alguna situación difícil? Por esa razón el creyente, o sea, los hijos de Dios, como tú y como yo, debemos hacer un compromiso consciente para afrontar el gozo en el desánimo. ¿Sí estamos entendiendo? O cualquier lucha que tengamos, cualquier situación que parezca que no debemos de hacer. Ahora, también podemos ver en este versículo la palabra prueba. Aguas aquí. Una cosa es lucha y la otra es prueba. Lucha son las que tenemos a diario, todos los días. Lucho con mi carácter, lucho con mi manera de ser, lucho con cómo actúo, y prueba es diferente. La prueba, miren, entendamos esto que muchas veces pensamos que es prueba, nos metemos en un chisme nosotros y le decimos a Dios o a los hermanos, es que es una prueba por cual Dios me está pasando. No, es tu lengua que te metió en ese problema. ¿Sí estamos entendiendo? No es una prueba. Por ejemplo, cuando hay una competencia, son pruebas para pasar al siguiente nivel. Ahorita que viene el mundial, está por grupos, por etapas, tiene que pasar el primero y se van uniendo para llegar a la final. Esa es una prueba. Mas no es una prueba, tampoco una prueba de Dios, es una enfermedad. No, hermanos. No es una enfermedad. ¿Sí estamos entendiendo? Porque yo siempre lo he dicho y se los vuelvo a repetir, las enfermedades nos las provocamos nosotros. Y le decimos a Dios, es que es una prueba que Dios me puso. No es cierto, yo no supe controlar mi alimentación, no supe controlar mi manera de vivir, comer mucha grasa, comer cosas que no son sanas. ¿Sí estamos entendiendo? Prueba. Esta palabra griega describe todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen una condición normal de paz, comodidad, gozo, felicidad en la vida de una persona creyente en Jesucristo. La forma verbal de esta palabra significa someter a alguien a algo a prueba, con el propósito de descubrir la naturaleza verdadera de esa persona o la calidad real de una cosa. Dios permite pruebas con el propósito de probar, aumentar la fortaleza y calidad de la fe individual de cada persona creyente para demostrar su validez. Entonces, luchas son las que tenemos todos los días. Luchamos con nuestro carácter, luchamos con todo. Y pruebas son como en una competencia lo que les acabo de decir, pero no le echemos la culpa a Dios ni al diablo de las cosas que nosotros a veces cometemos. O sea, que cada prueba se convierte en un examen de la fe que sirve para su fortalecimiento de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Si el creyente no pasa la prueba como resultado de una reacción incorrecta de su parte, esa misma prueba se convierte para él en una tentación o una invitación a pecar y una proposición continua para hacer el mal. Vienen pruebas, vienen situaciones, ay no, es que no, Dios no me quiere porque no me da trabajo, y no sales a buscar trabajo.
¿Sí estamos entendiendo? Y la palabra lucha en la Biblia, la palabra lucha se utiliza en diferentes contextos para describir tanto batallas físicas como conflictos espirituales o emocionales, lo que les digo. Yo lucho con mi carácter cuando alguien se me atraviesa y le estoy diciendo Dios te bendiga con el silbato. Es una lucha que tengo. En un sentido más figurado, la lucha puede referirse a las dificultades personales todos los días de nuestra vida, los desafíos o las tentaciones que enfrentamos como personas en nuestra vida diaria. La Biblia presenta la idea que la vida cristiana puede ser una lucha constante contra el pecado. La Biblia así lo dice. No recuerdo, me parece que es Gálatas, donde dice que el Espíritu pelea con la carne todos los días. El Espíritu Santo te dice, no lo hagas, y tu carne, sí lo hago. ¿Sí me entiendes? Pero también la Biblia habla sobre la armadura espiritual, pero no quiere decir, no, hoy me voy a poner ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Hoy me voy a poner la armadura de Dios. Y me voy a poner los zapatos, la coraza de justicia, me voy a poner el cinturón. No, está hablando en sentido espiritual. Ora, prepárate. Tienes que ceñirte, humillarte delante de Dios. No está diciendo, ay, hoy sí me la voy a poner porque vienen los ataques. Hermanos, no, hermanos. No existen las guerras espirituales. No peleas con los demonios, no peleas con tu carne todos los días. Porque la carne es lo que desea. El alma desea. Y el Espíritu Santo, no lo hagas, y no lo hagas, y no lo hagas. Ay, ya dije una grosería o le dije de cosas a un hermano que iba pasando, a una persona. El Espíritu Santo, ¿por qué lo hiciste? Esa es la lucha que hay. Entonces, ¿qué es? Es escudriñar la palabra de Dios todos los días, que es la guía del Espíritu Santo. Entonces el desánimo es parte de una lucha. El desánimo es parte de una lucha todos los días. Y más a veces los domingos para los cristianos. Es que llegué y no me saludó el pastor. Llegué y no me saludó el hermano. Llegué y el hermano me quedó viendo feo. A lo mejor el hermano estaba viendo los tabiques allá y ya dices que te quedó viendo feo. Es una lucha que tenemos todos los días. Ahora, el desánimo es parte de una lucha. A veces en algunas personas es todos los días por cierta enfermedad. En algunas personas por ser muy sensibles a cualquier cosa. Pero eso no es motivo para estar desanimado todos los días de nuestra vida. Y viene algo que a mí me encanta mucho, la vida de Pablo. ¿Te imaginas cuánto desánimo tuvo Pablo? Encarcelado, sin dinero, lo golpeaban, le hacían tanta cosa, perseguido, de todo. Ahora, podemos ver en la palabra de Dios la carta a los Filipenses. Y ahí es donde Pablo nos muestra cómo es que él pudo haber tenido muchos desánimos, muchas luchas por las situaciones, tanto que fue encarcelado, como casi un punto de ser matado, al punto de llegar a matarlo. Y podemos encontrarlo en Corintios desde el versículo 1. Cómo es que Pablo tuvo gozo en el sufrimiento. Pablo se gozaba en Dios en todo lo que hacía. Todo lo que él hacía era conforme a la voluntad de Dios. Sí tuvo luchas como todos nosotros hoy en día, pero ahora muchos cristianos están desanimados porque no tienen dinero, porque no tienen trabajo, porque no tienen un teléfono bueno, porque están desanimados hasta por eso. Jóvenes desanimados porque, es que yo quiero el iPhone 17 que salió Pro Max. No, hermanos, se desaniman por cualquier cosa. En serio.
Ay, es que mis amigos tienen más dinero que yo. No, hermanos, no, estúdiale para que tengas lo que quieres. De verdad. Entonces yo quiero que entendamos esto. Pablo se gozaba en medio de las aflicciones. Muchos cristianos hoy se desaniman por cualquier cosa, porque no tienen dinero, trabajo. Lo peor de todo es que sus circunstancias económicas influyen en sus decisiones para agradar y servir a Dios. Así como lo oyes, hermano. Si hay economía, ay, Señor, gracias por la abundancia en dinero y cosas materiales. Ahora sí te sirvo, Señor, porque sí me bendices. Si no hay, le decimos a Dios, hoy no tengo ganas de servirte. Hoy no me dan ganas de ir a la iglesia. Hoy no hay dinero, no hay ni para la gasolina. Hermano, si yo te llevara a la sierra y vieras cuánto caminan los hermanos para congregarse, a veces nuestra casa está atrás de la iglesia y no vamos. Hay hermanos que caminan hasta 2 días. Hay un hermano aquí en Ixmiquilpan que es pastor de una organización muy grande. Él vive en Cañada Chica, pero le dieron la iglesia más retirada de la organización. Esa iglesia está donde está, ¿conocen Dextí Alberto? No, Dextí Alberto. Dextí Alberto, ¿no conocen? Está el Alberto, luego sigue Dextí Alberto, pero todavía del Dextí Alberto suben una lomita de pura terracería para cruzar un cerro y ahí está. ¿Sabes a qué hora se va el hermano para llegar a predicar a las 10 de la mañana? Se va desde una noche antes caminando. No tiene carro y el hermano económicamente está mal. Yo en mi pensamiento, yo decía, bueno, si el pastor de la organización no puede apoyarle a un hermano que lo lleve o algo así. El hermano dice, no, dice. O sea, dije, bueno, no es cuestión de él. Pero lo hace por amor. Aquí lo hace. Ahora imagínate en la sierra. ¿Mande? Oaxaca. No vamos tan lejos, aquí en Tamazunchale. Antes nosotros cuando íbamos, les digo, siempre íbamos el 1 de diciembre, se hacía una reunión grande donde llegaban todas las comunidades ahí en Tamazunchale, en Tamán, se llama Tamán. Y llegaban, en aquel tiempo el pastor era el hermano Cheto, ya falleció, y llegaban de todas las congregaciones. Y yo me quedaba impactado porque venían personas, dice, ¿cuántos días caminaste, hermano, para llegar aquí? 3 días y 3 noches para llegar. Y no creas que caminaban así recto, pasaban por montañas, cerros para llegar a ese lugar. Y llegaban bien gozosos al culto. No llegaban desanimados. Y traían su machetito porque se les atravesaban las víboras. O sea, ¿te imaginas? Pero no tenían desánimo. Y eso es lo peor de todo, que muchas veces nuestro ánimo influye en nuestro gozo. En nuestras cosas materiales. Y muchas veces decimos, Señor, yo oro, yo diezmo, yo doy, yo hago esto, hago el otro, para ti, Dios, y me va mal. Cuando aún en eso hay que tener gozo también. Acompáñame a Filipenses 4, del 10 al 20. Y aquí está lo bueno. Y quiero, Filipenses 4, del 10 al 20. Y quiero que entendamos este capítulo, casi es un capítulo completo. Filipenses 4, del 10 al 20. Y aquí viene uno de los textos que igual todo mundo lo pone en gimnasios, haciendo fuerza, haciendo cosas, pero ese versículo no significa eso. ¿Ya lo tenemos? Filipenses 4 del 10, dice el 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí. Pablo dice, gracias por haber cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad, no la habían suplido en sus necesidades. No lo digo porque tengáis escasez, pues he aprendido, ¿a qué? A contentarme
cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidades. El 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está hablando de pesas. ¿Sí te das cuenta que Pablo no está hablando de pesas? ¿Sí te das cuenta que Pablo no está levantando una piedra o levantando algo? Él está diciendo, he tenido aflicciones, no he comido, he estado encarcelado, he sido vituperado. El 14 dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, lo que él pasaba, una prueba. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Nadie le dio, ten Pablo para que te vayas a la iglesia. Den una ofrenda para que te vayas. Pues aún Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Otra iglesia suplía las necesidades de Pablo. ¿Dónde nos quedamos? 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El 20. Al Dios Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das cuenta el sufrimiento de Pablo? ¿Te das cuenta cómo Pablo pasó en esta situación de encarcelado, de no tener para comer? ¿Y cómo termina este versículo? El 20. ¿Cuántas veces has dicho esto tú cuando estás pasando por una situación? A Dios el Padre nuestro sea glorioso por los siglos de los siglos. Amén. El 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero no tenemos dinero y nos desesperamos. Se siente feo. Ahora, Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ahora, podemos entender que Pablo podía disfrutar de la vida porque le veía desde la perspectiva que Dios lo veía a él. Pablo se concentró en lo que él tenía que hacer, no en lo que él parecía que había de tener. Pablo tenía sus prioridades definidas y estaba agradecido por todo lo que Dios le había dado. Pablo también se había desprendido de las cosas no esenciales a fin de poder concentrarse en lo eterno. Muchas veces las cosas nos desconcentran de lo que tiene Dios para nosotros. Lo material. Y eso causa desánimo. Ay, estaba a punto de agarrar un trabajo y no me lo dieron. No, pues ya no voy a ir a la iglesia, porque siempre que oro a Dios me va mal. ¿Has escuchado ese tipo de personas? Yo lo he escuchado miles de veces como pastor. Siempre que oro a Dios me va mal. ¿Sí has escuchado? Yo sí. Pues hermano, muchas veces le pedimos a Dios, Señor, no permitas que me aparte de ti. Pues te está apartando. Tal vez ese trabajo no era para ti. Tal vez esa situación no era para ti. Iba a hacer que te perdieras y situaciones así. Ahora, Pablo no se quedaba con él no buscaba lo material. Siempre buscó su meta de Pablo
y lo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muerto o vivo, yo te voy a servir, Señor. Eso fue algo que Pablo marcó. Hoy en día podemos ver a cristianos que a menudo el deseo por más o mejores posesiones es en realidad un anhelo de llenar un espacio vacío en sus corazones, en sus vidas. Ahora, ¿qué es lo que te atrae cuando hay un vacío en tu corazón? Porque de ahí viene el desánimo. ¿Qué es lo que te atrae? Te voy a poner un ejemplo bien claro. Cuando meten a una persona, Alcohólicos Anónimos, les quitan un vicio, pero les meten otro. Llenan ese vacío. ¿Sí te has dado cuenta? Por ejemplo, ahí te va, los alcohólicos. Les quitan el alcoholismo, pero les meten el cigarro. Es una manera de sustituir ese vacío, pero no llegan a la raíz, por así decirlo. ¿Qué es lo que hay en tu interior que atrae ese vacío? ¿Qué es lo que atrae? El desánimo, las preocupaciones. A lo mejor no es el alcohol, las drogas, pero puede ser el desánimo, las preocupaciones. ¿Qué es, amado hermano, lo que hay en tu corazón? ¿Qué sustituyes por ese vacío que tienes? Ahora quiero preguntarte, ¿cómo encuentras satisfacción en lo que no tienes? ¿De qué manera como cristiano? ¿Cuál es tu refugio para que no venga el desánimo? La respuesta es esta: en tu perspectiva, en tus prioridades y en tu fuente de poder, que es Jesucristo. No hay otra. No vas a llenar un vacío que dejaste por dinero, por desamor, por desánimo, si no vas con Jesucristo. Ni los brujos van a poder hacer eso. Nada. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí lo puedes hacer o no? Si sí, entonces, ¿por qué siempre andamos desanimados? Me recuerda mucho este versículo de la Biblia donde dice el que cree en, ¿cómo dice? El que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está ese cristiano que ama a Dios? Puedes tener desánimo, puedes tener, pero no dejarte caer, hermano. No es válido. Porque mira, el poder que recibimos en nuestra unión con Cristo es suficiente para hacer la voluntad de Él y para enfrentar desafíos que surgen de nuestro compromiso de hacer la voluntad de Dios. Ahora, amados hermanos, Cristo no nos concede capacidades sobrehumanas para lograr cualquier cosa que podamos imaginar sin tomar en cuenta lo que le interesa a Dios. Es decir, que al defender la fe enfrentamos dificultades, enfrentamos luchas, persecuciones, pruebas, y es por eso que cuando esto sucede debemos de pedir a Dios que nos dé fortaleza. Pablo lo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando no buscamos de Dios, tal vez tenías hasta más ánimo. ¿Sí te ha pasado? Ay, tengo mi vida bien chévere, me voy con mis amigos, mis amigas, no pasa nada, tengo una vida light, libre, pero conozco de Dios.
Y ahí viene. Hubo una persona que siempre me dijo eso. Y todavía platico con ella y me lo sigue diciendo. Siempre que me acerco a Dios, me va mal. Pero sabes que no es Dios. Lo vimos en un principio. Satanás busca la manera de que no te congregues. Satanás busca la manera de desanimarte por medio de otras personas. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora, hemos escuchado un versículo muchas veces, pero no lo llevamos a cabo. Hemos escuchado sobre el aguijón de Pablo. Pablo dice la Biblia que en Corintios 12, 7 al 10 dice, Pablo escribe sobre una aflicción que él llama su aguijón en la carne. Vamos a ver qué nos dice, por favor. Primera de Corintios 12 del 7 al 10. Creo que segunda, ¿verdad? Segunda carta a los Corintios 12 del 7 al 10. Ay, perdón. Segunda de Corintios 12 del 7 al 10. ¿Si alguien le puede dar lectura? Gracias. Para que repose en mí el poder de Cristo. ¿Cuántas veces has dicho eso en tus desánimos? ¿Cuántas veces lo has hecho? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Hay muchas cosas que algunos eruditos, pastores cristianos dicen sobre el aguijón de Pablo. La Biblia no dice exactamente qué es. Puede ser una enfermedad física, puede ser una aflicción emocional, puede ser persecución, una oposición, una tentación persistente. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que muchas veces el desánimo viene por esto, por lo que tenemos. Porque nuestro desánimo se basa en nuestras emociones. Hoy estoy bien, voy a agradar a Dios. Hoy no me siento bien, no leo la Biblia. O me hizo enojar el líder de X cosa, pues no voy a ir a la iglesia por ese líder. ¿Sí lo estamos entendiendo? Muchos cristianos tienen un desánimo por alguna enfermedad que ellos mismos buscaron. No la puso Dios. Tienen una enfermedad. Ay, yo ya no voy a la iglesia porque Dios me puso esta enfermedad. ¿No es cierto, hermano? Dios no te pone las enfermedades. Nosotros no las buscamos. Algunas son por naturaleza, algunas son porque nosotros no nos cuidamos. Si comes mucha sal, aquí tenemos un doctor, nos puede decir, si comes mucha sal, ¿qué te puede pasar? Pues el corazón. Si tomas mucho azúcar, ya sabemos que la diabetes.
Si comes mucha grasa, colesterol, triglicéridos altos. ¿Tú crees que eso Dios te lo va a poner? No, hermano. Ahora, ¿qué era el aguijón de Pablo? Era un impedimento en su ministerio y pidió que fuera removido, pero Dios se negó a hacerlo. Si nos damos cuenta, los que tienen Biblias un poquito más actuales, está con rojo. Y las palabras en rojo son palabras del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo era una persona muy autosuficiente, así que este aguijón debió ser dificultoso para él. Esto lo mantuvo humillado, recordándole su necesidad de mantenerse en contacto directo con Dios y beneficiar a todos los que estuvieran a su alrededor por el medio de lo que verían que Dios hacía en su vida. Ahora, Pablo murió con un cuerpo natural enfermo, pero con un alma buena. ¿Te gustaría morir así? Tal vez tienes alguna enfermedad que ya estamos dados al catre, como dicen allá afuera, pero con un alma que está entregada a Dios. Ahora, cuando nuestras habilidades son sobresalientes o nuestros recursos son considerables, somos tentados a realizar la obra de Dios a nuestra manera y eso conduce al orgullo. Cuando no estamos bien, ¿te ha tocado ver ese tipo de personas desanimadas, postradas en la cama, que en toda su vida nunca hicieron nada para Dios, pero caen en enfermedad? ¿Y qué le dicen a Dios? Fíjense, condicionan a Dios. Dios, te prometo que si me sanas, te voy a servir. Cuando tuviste toda una vida y no lo hiciste. ¿Te das cuenta? Condicionamos a Dios. Te prometo que si tú me sanas, te voy a servir. Y si no te sana, no lo vas a servir. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces es una manera de conducir al orgullo. Cuando estamos conscientes de nuestra debilidad y permitimos que Dios nos llene con su poder, entonces llegamos a ser mucho más fuertes de lo que pudimos haber sido jamás, dependiendo de nosotros mismos. Dios no pretende que nosotros seamos débiles, pasivos o ineptos. La vida provee suficientes desánimos y problemas, aunque los busquemos o no. Cuando estos obstáculos vienen, debemos depender solamente de Cristo para no tener desánimo en nuestras vidas. Hay un versículo de la Biblia y esto viene de ahí. Déjenmelo, si lo anoté. El orgullo. El desánimo también viene del orgullo. Y mira, quiero que me acompañes Hebreos 12:15. Porque del orgullo viene la amargura. Hebreos 12:15. Y estas conductas no deberían de estar en un cristiano. Y lo peor de todo es que son muy evidentes en los cristianos. Orgullo, amargura, ¿ya lo tenemos? Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna ¿qué? Raíz de ¿qué? Amargura. Os estorbe, por ella muchos se han contaminado. ¿Te das cuenta? Pídele a Dios que escudriñe tu corazón. Dile, Señor, escudriña mi corazón. Y pídele que te muestre qué semilla destructiva te está dañando a ti y a los que te rodean. Porque a veces, como dicen vulgarmente allá afuera,
nos llevamos entre las patas a nuestros hijos. Y en el desánimo, ni se diga, aguas. Acompáñame a Romanos 12, del 12 al 17. Y ponte de pie. Romanos 12, del 12 al 17. Y esta es la clave para vencer el desánimo. Y una de las claves para vencer el desánimo es congregarte. Porque aquí a veces te ha pasado que vienes y hace rato cantamos un canto donde dice, traemos sacrificios de alabanza. ¿Cuáles son tus sacrificios de alabanza? ¿Te das cuenta? A veces no venimos con ganas. Y miren, hermanos, es duro lo que les voy a decir, pero a veces la iglesia la vemos como un comal o como un horno de microondas, porque aquí venimos a calentarnos. Venimos desanimados cuando tú ya debes de venir desde tu casita orado, cantando, gozoso. Ya debes de venir así. Pero no, ahorita voy a la iglesia a aprenderme, y más si cantan ese canto que me gusta. ¿Sí estamos entendiendo? Alaba a Dios, mi corazón. Y venimos y bien gozosos. Pero es un microondas momentáneo. ¿Qué nos dice Romanos 12, del 12 al 17? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, para nosotros, practicando la hospitalidad. 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigas. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino ¿a qué? Asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. 17. No paguéis mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Te das cuenta? Ahora yo quiero preguntarte, ¿cuántos vinieron desanimados el día de hoy? No. Yo creo que algunos sí vinieron desanimados. Pero déjame decirte, hermano, que es el momento perfecto para que tú le digas a Dios, Señor, te entrego este desánimo que ya no quiero tener. ¿Puedes volverlo a pasar? Sí, pero mira, si tú tienes esa comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo, van a seguir los problemas, pero no lo vas a sentir como cuando lo sentías antes. Vas a tener esa paz y lo que leímos al principio. Vamos a tener esa paz. ¿Y se acuerdan con el versículo que iniciamos? Santiago 1 del 2 al 4. El 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para que no te falte nada. Dios es nuestra plenitud. No nos falta nada con Él. Ahora sí, puedes decir como Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. A pesar de lo que estés pasando. Yo quiero invitarte que si, como te dije hace un rato, si viniste con desánimo, entrégasela a Dios. Dile, Señor, pues la mera verdad, Dios, he sido un cabezón. Aquí estoy. Me he desanimado. Dile a Dios con tus propias palabras, por el pastor, por mi hermano, por mi hermana, por mi familia, por mi esposo, por mi esposa. Dile a Dios como si estuvieras platicando con tu comadre. Dile a Dios, pero yo te lo entrego a ti. Ya no quiero sentir ese desánimo.
¿Recuerdas cuando conociste a Cristo? ¿Cómo era tu corazón? ¿Cómo quería participar? ¿Cómo querías hacer las cosas? Es algo erróneo que hay en muchas congregaciones. El famoso avivamiento. Pero es avivamiento emocional. Porque nosotros siempre debemos de estar avivados en Cristo. No es un avivamiento de que, ay, estuvo bien chida la alabanza y hubo mucho avivamiento. Ese no es avivamiento, hermano. Por eso vienen los desánimos. Y a cada rato nos pasa como los niños cuando aprenden a andar en bicicleta, cada porrazo que nos damos, porque no entendemos. Entonces, inclina tu rostro y dile, Señor, aquí estoy. Te entrego mi desánimo, te entrego lo que hay en mi corazón, te entrego, Dios, lo que ha pasado por mi vida. Tal vez me he desanimado por mi familia, tal vez me he desanimado por el pastor, tal vez me he desanimado por mi esposo, por mi esposa. Dile a Dios, o he hecho esto porque he tenido esta situación. Ahora pídele a Dios y dile, Señor, escudriña mi corazón. Cierra tus ojos, dile, Dios, gracias. Gracias.